Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Le ubico en el contexto de la lectura antes de hacerlo, para que usted pueda comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos con esta lectura. Es una tarde, posiblemente después del mediodía. 120 hombres y mujeres están reunidos en un lugar llamado el Aposento Alto y ha ocurrido un evento portentoso. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, oficialmente ha hecho su entrada en la iglesia y ha bautizado a estos hombres y mujeres en ese lugar y les ha capacitado con un poder que no es de este mundo, que es la misma presencia de Dios en sus vidas. Se ha provocado un estruendo en toda la ciudad de Jerusalén. La gente se agolpa alrededor de esta casa, de este sitio, porque no entienden qué está pasando allí. Algunos dicen están borrachos, otros dicen no, algo está pasando porque oímos las maravillas de Dios en otros idiomas distintos al nuestro. Lo cierto es que está naciendo la iglesia cristiana en forma oficial. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para frente a esta multitud que Dios ha agolpado en ese lugar, que ha traído a ese lugar, que ha usado este evento portentoso para que media Jerusalén vaya hasta allí. Y ante aquella multitud, Pedro se para y comienza el primer sermón evangelístico de la historia de la iglesia cristiana. Y en medio de ese sermón, Pedro está haciendo lo que hay que hacer cuando se predica. Usa la palabra de Dios para predicar. No usa su opinión personal, sino que empieza a citar a Joel y otras citas de libros de la Biblia para asociarlos con el mensaje de Jesucristo. Y cuando llega al versículo 36, está en el momento clímax de su sermón, y es allí donde quiero comenzar la lectura. Versículo 36 de Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te doy gracias porque esto que yo acabo de leer
es tu palabra y ella es viva y ella puede ir a cada corazón y causar un efecto, como lo indica la parábola del sembrador. Yo te pido que por tus misericordias, la mayoría de los corazones que están en este lugar no sean corazones duros, donde la semilla rebote. Que no sea tierra poco profunda, donde germine pero fenezca muy rápido. Que no sean corazones que reciben la palabra con agrado, pero después con los problemas y las dificultades se opaca y se acaba la vida de esa semilla. Te pido que cada corazón en este lugar sea buen terreno, que produzca al 30, al 60 y al 100%, para que cuando tu palabra sea predicada y caiga en cada corazón, produzca el fruto que debe producir. Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Cuando la visión es clara, la misión es firme. Quisiera que usted taladrara su mente y su corazón con este título. Cuando la visión es clara, la misión es firme. Ese es el título del sermón. Y tengo que comenzar diciendo que cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier camino parece bueno. Si usted no sabe dónde va, le da igual por dónde se va a ir. Hace algunos años, 2013, mi esposa y yo íbamos de Florida hasta New Jersey. Y en el camino usábamos un GPS que no es el teléfono de ahora, ni el Google Maps de ahora, sino otro tipo de dispositivo que se usaba para la época. Y en algún momento del camino íbamos por toda la 95, que es la ruta correcta. Pero en algún punto del camino yo me puse a jugar con el GPS. E hice algo en el GPS cuando nos faltaban 3 horas para llegar a New Jersey. Después que yo me puse a jugar con el GPS, nunca más volvimos a ver la 95. Y la llegada, que era para las 6 de la tarde a New Jersey, donde nos esperaban, se transformó en 5 horas más de camino. Lo único bueno fue que conocimos todos los pueblitos de la zona. Río tras río, pueblo tras pueblo, puentecito tras puentecito. Imagínense que cuando llegamos a New Jersey fue como en esas películas donde hay una especie de calle donde cuando tú asomas ves todos los edificios de pronto. Le entramos por algún punto a New Jersey y nos quedamos impactados de lo que nos había pasado. Porque no sabíamos a dónde íbamos, pero no sabíamos el camino correcto. Nos habíamos perdido. Y cuando tú estás en un camino perdido y no sabes qué estás haciendo, entonces la visión se desfigura y no puedes lograr y alcanzar lo que esperas alcanzar. Esto me trae una historia de un barco que navegaba en el océano, pero su timón se había roto en medio de una tormenta. Los marineros tenían de todo. Tenían velas, tenían remos, tenían provisiones, pero no podían controlar el barco. Así que cada ráfaga de viento los empujaba hacia donde el viento quería. Al final, el barco encalló en unas rocas y naufragó. La moraleja de esta ilustración es que una iglesia que no tiene visión es como un barco sin timón. Puede tener programas, puede tener recursos, puede tener gente de buena voluntad, pero terminará a la deriva si no tiene visión. Cuando la visión y la misión están claras, sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar
y no hay tormenta que nos desvíe. Una iglesia sin visión es como un barco perdido que no puedes llevar a puerto. Volvamos un momento a este pasaje en el que acabamos de decir que la iglesia cristiana está en su primer día oficial. La iglesia cristiana no es evangélica, no es católica, no es bautista, no es metodista, no es presbiteriana, no es adventista, no es testigo de Jehová, es la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana en su estado más puro posible. No hay manuales humanos, no hay reglamentos, no hay estatutos, solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en sus corazones. Ese debería de ser siempre el valor que debemos buscar de ese tiempo pasado. La iglesia que tiene una visión clara se convierte en una misión poderosa. Una iglesia que sabe hacia dónde va es una iglesia que sabe cómo llegar allí de la manera adecuada y lo hace con el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia sabía muy bien, porque están siendo dirigidos por el Espíritu, cuál era su visión y cuál era su misión. Hoy quiero hablarte de 3 cosas que nos van a permitir afirmar que cuando la visión es clara, la misión es firme. En primer lugar, una iglesia tiene que tener una visión bien definida. Vamos a ver algunos puntos en relación con eso. Lo primero es la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando usted va al verso 36, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está utilizando esta afirmación para decirle a su audiencia: todo lo que yo les he declarado de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo. Él ha utilizado referencias de libros del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, para hacer algo que es primordial en la predicación del Evangelio, y es que toda la Biblia gira en torno a la persona de Jesús. Y ahora él le está diciendo a Israel: ciertísimamente, sin lugar a dudas, tengan ustedes claro que ese Jesús a quien ustedes crucificaron, en él se ha cumplido la profecía. Él es el Mesías, él es el Señor. Hermanos, una iglesia con una visión clara tiene que estar definida en predicar las sagradas Escrituras y no la opinión de nadie más. Una iglesia con una visión bien definida hace a Jesucristo el centro de su vida, el centro de su predicación, el centro de su adoración. El Señor Jesucristo es el centro de la iglesia, no es nadie más. Observemos el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. No voy a entrar en una diatriba teológica sobre este tema, porque hay algunos que cuando van a bautizar solamente lo hacen en el nombre de Jesús basado en este texto. Pero la Gran Comisión dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted podría preguntar, pastor, pero ¿por qué aquí Pedro no dice eso sino solamente en el nombre de Jesús? Porque Pedro está colocando a Jesucristo como el centro de su sermón. Él está exaltando a Jesucristo no como un gran profeta, no como un gran hombre, no como un gran predicador, no como el líder de una nueva religión, sino que lo está exaltando a la misma altura del Padre. Por eso él dice, bautizándolos en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. De tal manera que cuando bautizamos en esta iglesia, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el punto al que quiero hacer énfasis es que en la iglesia bautista de Lakeland tenemos la visión clara de que Jesucristo es el centro de la iglesia. Una iglesia con una visión definida entiende que tiene que alcanzar a todos. Es una iglesia que sabe que tiene que poner su mirada no dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Tenemos que proyectarnos hacia afuera. Observemos lo que dice el versículo 39. Pedro le dice a los que han preguntado, varones, hermanos, ¿qué haremos? Él les dice, porque para vosotros es la promesa, y también para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando Pedro se está refiriendo allí a los que están lejos, se está refiriendo a los gentiles. Y es importante que usted entienda que una de las cosas con las que tuvo que luchar la iglesia de aquel entonces es con la concepción errada de los cristianos judíos que pensaban que el evangelio era para ellos solitos, que la salvación en el Mesías, en Jesucristo, era para ellos solitos. Ellos no comprendían que el evangelio no solamente era para ellos, sino que por medio de ellos se cumpliría la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De tal manera que la iglesia bautista de Lakeland aprendió la lección y tiene claro en su visión que el evangelio no es solamente para nosotros, sino para todos aquellos que están perdidos en la oscuridad del pecado y necesitan ser alcanzados. Esa es nuestra convicción. Y también una iglesia con una visión definida es una iglesia que quiere que el que venga le provoque estar aquí. Es una iglesia que sueña, que anhela y lucha, porque quien visite nuestra iglesia y pueda vivir en esta comunidad espiritual, desee que llegue el domingo para estar allí, desee que llegue el miércoles para estar allí, desee que llegue el lunes para estar allí, desee que cada convocatoria para participar de la comunión con los santos sea anhelada por las personas que se congregan en esta iglesia. Una iglesia que tiene esta visión, piensa en lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 seres humanos, y algunos teólogos dicen, en ese entonces solamente se contaban a los hombres. Por lo tanto, es muy posible que muchos de esos hombres fueran esposos y tuvieran hijos. De tal manera que la iglesia
que aquella mañana amaneció con 120, se acostó con más de 5,000 personas al finalizar aquella noche. ¿Por qué? Porque lo que se estaba predicando, lo que se estaba reflejando en aquella tarde, impactó la vida de todas esas personas, y las personas dijeron: yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero experimentar lo que ellos experimentan. Y la visión de la Iglesia Bautista de Leyland debe ser que cada vez que alguien entre por esa puerta y se siente en este lugar, desee estar siempre aquí. Si logramos todas estas cosas, habremos definido con claridad nuestra visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Cuando una iglesia tiene visión, cuando una iglesia conoce su visión, sabe cuál es su misión. En segundo lugar, una iglesia que tiene una visión clara es una iglesia que tiene una misión vibrante. Una visión vibrante. Y la visión está interconectada con la misión. Por eso vayamos al verso 40, donde dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El evangelio en muchas iglesias ha sido engavetado. El evangelio en muchas iglesias ha sido puesto en oculto para traer al púlpito de la iglesia un mensaje emotivo, un mensaje que toque las emociones. Pero el apóstol Pedro, en el primer sermón, les dijo: arrepiéntanse. Y después, en el versículo 40 le dice: sed salvos de esta perversa generación. No se andaba por las ramas. Y para predicar el evangelio de Jesucristo tenemos que hacerlo pura y claramente a la luz de la Escritura, no suavizando las verdades del evangelio, hablando con amor pero con firmeza de que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, y a todo aquel que se acoja al sacrificio de Cristo le alcanzará su misericordia, pero todo aquel y toda aquella que niegue a Cristo, la Biblia dice, desde ya ha sido condenado. Por lo tanto, la Iglesia Bautista de Leyland tenemos como misión predicar el evangelio puro y simple. En este punto reconozco que nos falta caminar muchísimo. Algunos hermanos con quienes yo he hablado aquí en privado, les he hablado acerca de que no estoy satisfecho, y el primer responsable soy yo, de nuestro discipulado. Nos hace falta caminar en esto, pero quizás al mismo tiempo esto es lo que me ha motivado como pastor a animar a la iglesia a que asumamos el reto de hacer discípulos. El llamado no es a ser simples creyentes dominicales. El llamado es a ser discípulos, hombres y mujeres que imitan a Cristo.
Veamos lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que forma un discípulo es que ese discípulo comprenda lo que es el evangelio. Y me entristece, aunque desde este púlpito creo que he hablado con claridad, aunque desde los estudios bíblicos lo he hecho con claridad, sigo creyendo que gran parte de nosotros no sabemos lo que significa el evangelio. Al menos no lo podemos explicar a otros. Y me temo que si no lo podemos explicar a otros, posiblemente no lo hemos entendido bien. Una iglesia con una misión firme debe empeñarse en que cada hermano y hermana de la iglesia sea un hombre y una mujer capacitado en las herramientas básicas y fundamentales del evangelio, para que esa persona pueda tener una vida cristiana victoriosa, pero además de eso, para que esté en la capacidad de enseñar a otros y multiplicarse. Así que esta iglesia se encamina a poder hacer un mejor discipulado. Pero también una iglesia con una misión firme. Es una iglesia que comprende que tiene que asistir al necesitado. Observemos lo que dice el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. A los comunistas les encanta este versículo. Ellos utilizan un texto fuera del contexto para presentarnos la idea de que la primera iglesia de Jerusalén era una iglesia comunista. Pero observe muy bien que en el texto dice, y vendían sus propiedades. Nadie se las había quitado. Nadie se las había arrebatado. Eran sus propiedades y lo hacían voluntariamente. Y lo hacían para satisfacer las necesidades de otros. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira quisieron aparentar ser muy bondadosos y traer una ofrenda que no era lo que ellos habían dicho que iban a dar, o en todo caso lo que ellos estaban diciendo que estaban dando? Se habían quedado con una parte, haciendo creer que lo estaban entregando todo. Y Pedro le dice, mira, si te hubieras quedado con eso, no hay problema, eso es tuyo. Pero el problema es que estás queriendo hacer proselitismo. Quieres hacerte ver como un hombre dadivoso y bondadoso en extremo. Y lo que estás haciendo es no mentirnos a nosotros. Le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí quedó Ananías. Hermanos, nadie le está pidiendo a usted que venda sus propiedades y se las traiga al pastor, ni a la iglesia. Pero usted debe entender que esta iglesia está no solamente para abrir sus puertas y tener un sermón y una predicación y una música bonita los domingos, sino para que al cerrar esas puertas cada domingo a la 1 de la tarde, nos preguntemos, ¿quién tiene el estómago vacío? ¿Quién tiene en su casa una circunstancia en la que necesita ser atendido? Pero no solamente estoy hablando de necesidades materiales. A mí me asombra que en este país de abundancia, yo he preguntado a personas muy pobres si necesitan comida y me dicen no, porque hay tanta comida, hay tantas fundaciones que sobra a veces. Hay otro tipo de necesidades económicas, pero la comida quizás no es lo más grave.
Pero más allá de estar pendiente de la necesidad material de quienes la tienen y la podamos atender, también cuando hablo del necesitado, estamos hablando del que está llorando en silencio, del que tiene un dolor, del que tiene una tristeza, del que necesita ser visitado, el que necesita ser animado, el que necesita decirle, hermano, aquí está la iglesia contigo. Tú vas el domingo a la iglesia, pero nosotros estamos aquí el jueves visitándote, animándote, dándote fuerzas, diciéndote, te amamos. Eso hace una iglesia que entiende que debe asistir al necesitado. Y cuando hacemos todo eso, cuando predicamos el evangelio, cuando atendemos al que está necesitado, cuando hacemos discípulos que maduren en su fe cristiana, el resultado viene solo. Hay un impacto en la comunidad. Observemos lo que dicen los versos 43, 44, 46 y 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado vino solo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo le decía en estos días, creo que ayer a Jerry, no te preocupes, no te sientas frustrado cuando tú convoques a la gente y no venga. Yo he pasado por eso. Haz tu trabajo. Y la Iglesia Bautista de Leyland, si hace su trabajo, si hace lo que tiene que hacer, a su momento, en su momento, cosechará. Lo que pasa es que queremos que las cosas sean así. No. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sembrar. Dice la misma palabra, el obrero para disfrutar de los frutos tiene que trabajar primero. Si esta iglesia se enfoca en predicar el evangelio, si esta iglesia se esfuerza, empezando por mí, en discipular a sus creyentes, si esta iglesia atiende a los que están necesitados y le brindan el amor y el apoyo necesario, el resultado va a ser que la iglesia va a crecer, porque el Señor va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos por la predicación del evangelio. Esta frase me impactó. La iglesia no es un club social para cómodos. Es un centro de misión para valientes. Los Estados Unidos de América, el mejor país del mundo, tiene graves problemas en sus iglesias. Porque sus iglesias, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, se convirtieron en clubs de diversión, de entretenimiento, de esparcimiento familiar, con grandes salones, con grandes canchas, con grandes instalaciones. Pero se apagó la llama de la predicación del evangelio. Nos acomodamos y dejamos de ir afuera.
Y esto me lleva al último punto. Y es que ahora hemos hablado de una iglesia que está a 2000 años de distancia. Una iglesia vibrante, llena del Espíritu Santo, pero a 2000 años de distancia. ¿Cómo podemos conectarnos lo más posible con esa iglesia? ¿Cómo podemos importar de esa iglesia apostólica, de ese poder del Espíritu Santo que se percibía y se evidenciaba en el lugar, para que en este lugar podamos hacer de nuestra visión y nuestra misión de la misma manera? Déjeme explicárselo con una alegoría, con una historia. Un hombre con una clara visión. Varios hombres trabajaban en la construcción de un templo cristiano. Alguien los estaba entrevistando y les preguntó a uno de ellos qué estaba haciendo. Ese hombre respondió: estoy colocando algunos ladrillos. El entrevistador siguió avanzando y le preguntó a otro hombre: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy levantando un muro. Pero más adelante le preguntó a un hombre que estaba cantando un himno. Y le dijo: ¿y usted qué está haciendo? ¡Oh! Yo estoy construyendo una casa para la gloria de Dios. Este hombre tenía una visión. Y aunque su trabajo en el momento era poner ladrillos, él estaba viendo la casa que serviría para glorificar al Señor. Hermanos, hoy quiero decirles que la visión de IBL, por cierto, aprobada ayer por la iglesia, es esta: ser una iglesia fiel a la Biblia. ¿Alguien está en contra de eso? Centrada en Cristo. Cristo es el centro de la iglesia bautista de Leyland. No es Martín Portillo, no es Irán Herrera, no es Jerry Pruitt, no es la junta directiva, no es ninguno de ustedes. El centro de esta iglesia es Jesús de Nazaret. Esta iglesia es una iglesia que está cercana a la comunidad y quiere estar aún más cerca de la comunidad. Esta iglesia se esforzará y se esfuerza para que todas las personas de todas las edades, desde Yaya con 88 hasta los últimos bebés que nos visiten, sientan que este es el mejor sitio donde pueden estar. Esa es nuestra visión. Pero antes de hablarle de la misión, que es cómo vamos a llegar allí, les quiero contar otra historia. El faro que perdió su misión. Hace años, en una costa muy peligrosa para los barcos, un grupo de pescadores construyó un pequeño faro para advertir a las embarcaciones de las rocas y salvar vidas. Al principio, el faro era humilde, pero cumplía su misión. Cada noche la luz brillaba y muchos marineros se salvaron gracias a él. Con el tiempo, los pescadores decidieron embellecer el faro. Pintaron las paredes, compraron muebles nuevos y comenzaron a reunirse allí para compartir comidas y cantos. La gente empezó a disfrutar tanto el lugar que poco a poco dejaron de encender la luz. Una noche, un barco se estrelló contra las rocas porque la luz del faro estaba apagada. Murieron todos a bordo. La tragedia le recordó a los pescadores que el faro no existía para ser un club social, sino para salvar vidas. Moraleja: la iglesia es el faro de Dios en un mundo lleno de peligros.
Nuestra misión es clara: proclamar el evangelio, formar discípulos y servir con amor. Si olvidamos nuestra misión y nos enfocamos solo en nosotros mismos, el mundo alrededor naufragará en la oscuridad. Pero si mantenemos nuestra luz encendida, seremos el instrumento que Dios usa para rescatar a los que están perdidos. Por lo tanto, la misión de IBL es proclamar el evangelio de Jesucristo. Es seguirle diciendo a usted, amigo, a usted, amiga que está aquí, a usted, amigo, a usted, amiga que nos ve por las redes sociales, que si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha venido a Cristo y lo ha hecho su Señor y su Salvador, si muere hoy, pasará la eternidad por los siglos de los siglos separado de Dios en el infierno. Esa es la verdad. Pero también el evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido hermano, pero sobre todo mi querido amigo, necesitas a Jesucristo en tu vida. Si no tienes esa visión, no sabes a dónde vas. Necesitas conocer a Jesucristo para tener vida eterna. La misión de IBL es formar creyentes. No un simple estudio bíblico los miércoles. No una clase de escuela dominical que está muy bien. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Y vamos a ir más allá en el nombre del Señor. Y tenemos que servir, tenemos que romper el celofán, tenemos que salir a buscar a los que están perdidos y necesitados en Lakeland y más allá. Concluimos con algunas frases. Nuestra visión es grande porque nuestro Dios es grande. Nuestra visión es grande porque el Dios que nos respalda es grande. Nuestra misión no es opcional. Es la razón por la que existimos como iglesia. Nuestra misión no es una alternativa, no es vamos a ver si lo podemos hacer. No, esa es la razón. Si no, cerremos las puertas, apaguemos las luces y vámonos. La razón por la que esta iglesia existe es porque nosotros tenemos la misión de Jesucristo. Ahora te pregunto a ti como persona, ¿sabes cuál es tu misión en la vida? ¿Sabes para dónde vas? Como dijimos la semana pasada, ¿cómo vas a vivir el tiempo que te queda? ¿Estás enfocado hacia dónde vas o estás viviendo por vivir? Toda persona que está clara con su visión sabe a dónde va. Y lo que distingue a un cristiano es que tiene una visión clara de que él no es de este mundo, sino del reino celestial. Una persona que tiene una visión clara sabe que este mundo se va a terminar tarde o temprano. ¿Y qué hay después de eso? ¿Qué hay en el más allá? La Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros.
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi visión es que algún día estaré en mi mansión celestial. ¿Es esa tu visión de la vida? ¿Sabes cómo llegar allí? ¿Sabes por dónde estás caminando? La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto. Le parece que está bien, pero su fin es camino de muerte. Ten cuidado por dónde estás caminando. Ten cuidado a dónde estás caminando. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y si a usted se le ocurre otro camino, otra verdad y otra vida, es su derecho, pero está perdido. Jesús terminó esa frase diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. El camino que debe seguir es Jesucristo. Pero ahora te hago una pregunta final. ¿Te comprometes con la visión y la misión de IBL? ¿Te comprometes como Josué, que está poniendo su ofrenda allí en el platillo a sus 2 añitos recién cumplidos? No te estás comprometiendo con el pastor. A Martín Portillo le puede dar un infarto mañana y se acabó Martín Portillo. Algún pentecostal hermano diría, no lo declare, pastor. Yo no tengo problemas con eso. Si me voy hoy, me voy hoy. El Señor sabe cuándo me voy a ir. Martín Portillo es una hojarasca que se la lleva el viento. Si me llega a pasar algo, disculpen el desastre que tengo en la oficina. No es mi visión. No es mi misión. Es la visión y la misión de la Iglesia Bautista de Lakeland. Y ese eslogan, el mejor sitio donde puedes estar, no es un cliché. Es el sitio donde se predica a Cristo. Es el sitio donde se enseña la palabra de Dios. Es el sitio donde se atiende a la gente necesitada. ¿Te comprometes con eso hoy? Hay un canto que se llama Somos el pueblo de Dios. Y yo quisiera pedirle a usted que se ponga de pie. Vamos a cantar y a terminar con ese canto. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Fuerte. Somos
Somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo. Somos un pueblo especial. Sí, muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo. Su sangre nos redimió. Sí, nos redimió. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Mañana puede venir Cristo. Amén. Mañana puede venir Cristo. Pero mientras que no venga, hay una tarea que hacer. Hay un trabajo que hacer. Cada quien en esta iglesia puede poner un ladrillo para construir para la gloria de Dios. Todos somos albañiles del cuerpo de Cristo. Nadie es más importante que nadie. Nadie está por encima de otro. La Biblia dice, sintiendo todos una misma cosa, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. El Señor nos está llamando cada día a ser y vivir, como dice el texto bíblico, con sencillez de corazón. Un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón como el de Cristo. Mi querido amigo y mi querida amiga que nos visitaste hoy, aquellos que nos puedan estar viendo por las redes sociales, Jesucristo te está llamando. Jesucristo quiere que vengas a Él y que tengas vida eterna. Si hoy fuese el día en el cual quisieras darle tu vida a Cristo, yo te invito a que vengas aquí al frente donde yo estoy y puedas decir, yo quiero que usted ore por mí porque quiero aceptar a Jesucristo como el Señor de mi vida. Si usted está arrepentido de sus pecados y hoy quiere terminar con eso y tener la oportunidad de ser salvo hoy, 20 de julio del año 2025, el Señor Jesús te está llamando, no yo. El Señor Jesús te está diciendo, ven a mí y ten vida eterna. Es el momento para hacerlo. Es el momento para dar ese paso de fe.
Es el momento de romper toda cobardía, todo temor, toda pena y decir: yo recibo a Jesús. Yo quiero el regalo de la salvación. Ven al frente y recibe a Jesucristo. Y a ti, iglesia, seas miembro o no, si has decidido congregarte con nosotros, ya eres parte de IBM. Quiero que sepas que cada uno de nosotros somos una pieza en este hermoso rompecabezas que el Señor ha hecho en este lugar. Y nos necesitamos los unos a los otros. Y nos debemos amar los unos a los otros. Te invito a que te unas a nuestra visión y misión. Porque si la visión está clara, la misión será firme.